This meeting is being Hola a recorded. todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista de Gaceta Sanitaria, una entrevista ligada a un artículo que acaba de ser publicado, la Ley de Eutanasia y Experiencias Profesionales, tensiones en la práctica clínica. Este es un artículo que acaba de salir publicado y que tenemos a tres de los autores de este artículo, María Verdaguer, Xavier Busquet, Patricia Beroiz. Eh, eh, María Verdaguer és tècnica d'investigación cualitativa del IDIAP Jordi Gol y de la Unidad de Soporte a la Recerca Metropolitana Nord. Xavier Busquet es, por otra parte, del GREMSAS y del PADES, se encarga también de los temas de lo que genera la eutanasia en Cataluña, en esa parte de Cataluña. Y Patricia Beroiz es de la Fundación Institut d'Investigación en Ciencias de la Salud Germán Trias y Pujol de Badalona. Por tanto, vamos a intentar destripar este artículo, vamos a intentar conocer un poco qué se pretendía cuando se hizo el artículo, qué objetivos se plantearon, qué métodos utilizaron y de alguna forma qué resultados tuvieron y a partir de ahí discutiremos un poquito sobre ellos. Contadme un poquito, ¿cómo surge la idea de hacer este artículo o este conjunto de artículos? Creo que no es el único artículo que habéis sacado al respecto. Un poco, contadme un poco cómo surge la idea. La idea surge de la necesidad de entender lo que está pasando en Cataluña, ¿no? A finales del 22, del 2022, se habían hecho unas 240 solicitudes de eutanasia en Cataluña, se habían practicado unas 120 eutanasias y unos 60 enfermos habían fallecido antes de acabar el proceso. Y además, en el resto de España, la implementación de la ley iba mucho más lenta. Por lo tanto, dices, vamos a ver cómo están viviendo los profesionales de la salud este nuevo quehacer que hasta entonces era impensable, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están gestionando a nivel ético, a nivel emocional, a nivel de organización? Y nos pareció que podía ser interesante esta investigación de cara a todo el Estado también, ¿no? No sé si con esto te... Sí, 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 básicamente esa. ¿Qué objetivos os planteaste? Es decir, por tanto, es un poco analizar el proceso de prestación, ¿no? De la ayuda a morir, en este caso, en Cataluña. Sí, Y qué objetivos os planteasteis? Porque de alguna forma el artículo plantea un aspecto, tensiones en la práctica clínica, por tanto, ¿qué intentasteis analizar? ¿Cuáles son los aspectos que analizasteis en el artículo? sí, los objetivos eran conocer el proceso de implementación desde el punto de vista de los profesionales, identificar las áreas de malestar, de tensión o de dificultad y en una tercera fase será pues identificar las necesidades y las fortalezas, ¿no? que estos profesionales han visto, ¿no? de cara a poder hacer unas buenas prácticas. Esto será en abril, haremos los grupos focales en este sentido, pero es un proceso, es un Proceso. proceso. En este artículo nos centramos en una metodología cualitativa porque es una novedad asistencial, hay una carga subjetiva muy importante en este momento y por lo tanto nos pareció que la metodología cualitativa sería la que Adecuado. daría más luz, la que daría más luz. Contame un poquito qué métodos utilizasteis. Acaba de decir Xavier metodología cualitativa.
Cuéntame, María, un poco qué técnicas utilizasteis, a quién entrevistasteis, cómo elegisteis a las personas entrevistadas, un poco. Pues hicimos entrevistas y grupos focales. Las entrevistas, primero empezamos con 8 entrevistas que llamábamos exploratorias, a personas que tenían, que por su posición tenían una visión amplia o panorámica de lo que era la eutanasia, ¿no? Para un poco hacernos un mapa de lo que era la eutanasia en Cataluña. La mayoría fueron miembros de la Comisión de Garantías. Entonces, luego buscamos a profesionales que sí hubieran participado directamente en procesos de eutanasia. Y aquí intentamos aportar una variación, una variabilidad muy amplia, tanto en lo que respecta a la profesión. Incluimos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, juristas y, y Farmacólogo. farmacólogos. Sí. Luego fueron personas que pertenecían tanto a primaria como a hospital, personas de las 4 provincias de Cataluña, de ámbito urbano y rural, o sea que había una amplitud bastante grande. Entonces, esto hizo que se hicieran más entrevistas de las que usualmente se hacen en metodología cualitativa. Muy bien. Y a partir de ahí, contadme un poquito eh, los resultados más importantes que habéis encontrado. Es decir, que sabemos un poco qué es lo que queremos, vemos a quienes habéis entrevistado. Contadme un poquito los resultados. ¿Cuáles son los resultados más importantes de ese proceso de prestación de la ayuda a morir en este proyecto que habéis hecho a través de entrevistas cualitativas y de grupos focales? Contadme un poquito. Sí, Si me antes, disculpas sí, si me disculpas un momento, es que no me he mencionado los grupos de discusión. Sí, perdona, sí. Que luego hicimos grupos de discusión, 3 grupos distintos, en los que se habló de estas tensiones, dificultades en esta práctica, y que todavía nos quedan más grupos de discusión para hablar de las fortalezas y de las buenas prácticas. yo antes de entrar, Resultados, sí, se bien. habría una cosa que de los entrevistados aportaron 47 casos de eutanasia. Por lo tanto, son personas que realmente estaban participando en el proceso y esto me parece importante resaltarlo, porque si Sí, se habían hecho 120 PRAMs, pues 47 es un número importante importante a destacar. ¿vale? En cuanto Por... a los resultados, si quieres empiezo yo. Mira, Venga, el primero era que es un proceso. Lo primero que nos llamó la atención era que en la narrativa habían 4 fases muy diferentes y muy bien diferenciadas en los resultados. Una era la fase de acogida, de cuando el paciente va al médico y le pide la eutanasia. Esto generaba una serie de problemas y tensiones X. Después ya había todo el tema del procedimiento administrativo, médico administrativo, que generaba también otra avalancha de dificultades que no tenían nada que ver con el momento de la prestación, que representaba otra vez un tipo de dificultades diferente, ¿no? Y al final, la cuarta fase, ¿no? Era el cierre del caso, que también presentaba sus dificultades. Era y vimos que enmarcar así la situación respondía a la realidad
concreta que estábamos trabajando, ¿no? Esto como marco general. Como marco general de los resultados. Es decir, que Exacto. básicamente, por tanto, dices 4 momentos principales de el proceso de atención que se hace en la eutanasia, ¿no? Y en esos 4 procesos, ¿qué destacaríais? En cada uno de ellos seguramente habéis encontrado aspectos diferenciados, ¿no? Contadme un poquito los resultados de cada uno de esos momentos del proceso de la eutanasia. ¿Quién me lo cuenta? ¿Eh? Yo, si quieres, es que en el momento de acogida, Sí, ¿no? Lo primero que nos mostraban los profesionales es que el paciente ya viene deliberado de casa. El paciente lleva una decisión ya tomada. En cambio, la ley nos obliga a un proceso de deliberación, que nos pone en un poco de dificultad, porque em, claro que la deliberación nos servirá a nosotros para ir asimilando la idea y a la familia, pero el paciente, de hecho, ya viene con los deberes hechos, normalmente. Después, en la acogida había el tema de los casos frontera, diríamos nosotros, los casos que no están claramente en la ley, ¿no? El enfermo psiquiátrico, el anciano cansado de vivir, ¿no? Casos que no acaban de encuadrar en los supósits, los supuestos de la ley, supuestos. ¿no? Ujú. Después también en este momento de acogida había las tensiones familiares, ¿no? La familia, el hijo que dice, tú no estás para morir, ¿no? Esto también lo veíamos. Y después la última gran área sería la falta del reconocimiento del rol de enfermería, que muchas veces había un vínculo. La enfermera decía, yo soy la que estoy llevando todo esto, en cambio nadie me reconoce, en este momento, incluso problemas para encontrar un médico que se haga cargo de la petición de eutanasia que ha recibido la enfermera, ¿no? Esto, en el momento de acogida, era un poco esto de, como resumen, ¿no, María y Mm, Patricia? sí. Si Sí, queréis solo añadir, si Sí. puedo añadir, no, incidir como la ley no define, la ley se centra mucho en la parte de los médicos, ¿no? Y lo que se nota mucho en esta primera etapa, como ha dicho Xavi, es que enfermería no está reconocida, pero tampoco psicología y trabajo social, ¿no? Y entonces, cuando tienes el contexto de la persona y de la familia, lo importante de esos dos profesionales, que al no estar definido, pues también generaba dificultades, ¿no? Para llevar el caso adelante y saber quién hace qué. Perdona, Xavi. No, no, Por perfecto, tanto, primer gracias. momento acogida, nos vamos a partir de ahí, vamos a ese segundo momento, ¿no? No sé si añadir, está claro esta parte, nos vamos al Al tema del procedimiento, procedimiento médico sí, administrativo, ¿no? sí, y aquí el epíteto administrativo tiene una importancia capital. Yo creo que aquí es cuando se detecta más malestar, ¿no? Porque la ley impone unos trámites administrativos rigurosos, ¿no? Con unos tiempos muy fijos, ¿no? Y esto es duro de atravesar. Y además el sistema informático que se ha creado aquí en Cataluña realmente no ayuda en nada en estos trámites, ¿no? Lo otro, en este mismo momento, sería el encontrar un consultor, un médico consultor. El médico consultor, si pensamos que muchas veces son enfermos que vienen de primaria, y que los médicos consultores muchas veces son hospitalarios, esto ya genera unas dificultades y a veces retrasa enormemente el, el- el procedimiento, ¿no? Después habría am, la no que tú continúas con tus cargas asistenciales de la misma forma que antes, ¿no? No hay
no hay una liberación de cargas y esto supone una sobrecarga, ¿no? Y después esta dilatación del tiempo, ¿no? supone una angustia para el profesional en cuanto a que ves a aquel paciente que va, el tiempo de espera del paciente, ¿no? Genera un sufrimiento, estás generando un dolor en este paciente en esta espera. En cambio, también hay una ambivalencia, ¿eh? Los profesionales siempre hablan también de que, bueno, este tiempo me fue bien a mí y a la familia. De que aquí hay como una ambivalencia, ¿eh? En este aspecto. No sé, María, María Patricia, si Patricia, podéis. ¿queréis añadir algo a, a esta parte, a este momento? Bueno, es incidir en lo que ha dicho Xavi y sobre todo esa angustia, porque también lo ha comentado él, de los casos que no llegan, ¿no? La gente que fallece, empieza el procedimiento y fallece antes de que De esté que, aprobado, y es esa angustia del médico que acompaña de que, ¿no? que se te va dilatando en el tiempo, porque también las agendas a veces coinciden con vacaciones, ¿no? Es muy difícil coordinarlo todo y esa angustia de estar acompañando y de no llegar a tiempo. por tanto, un tema a tener en cuenta. ¿Algo más, María? ¿Querías añadir algo más? Bueno, yo quería añadir el punto de vista de las poblaciones rurales, que cuando están en un proceso como este, a ellos les genera mucho miedo, que corran rumores, que se sepa en el pueblo, que ellos han practicado o que practicarán una eutanasia. Y además también a veces, bueno, nos han contado casos de amenazas reales de la familia o de tener como vecino al hijo de la persona, ¿no? Cosas de este tipo que les causan no solo incomodidad o tensión, sino directamente miedo. Por tanto, a partir de ahí nos vamos a la tercera fase, ¿no? La tercera fase, que es la prestación de la eutanasia en sí misma, ¿no? Sería, Exacto, es el día de, ¿no? El efectivamente. día de. Aquí, sobre todo, los profesionales que participan en donación de órganos, en todos, ¿eh? Pero especialmente en estos profesionales hay una necesidad de control extraordinaria de todos los procesos, ¿no? De todos los procesos que confluyen en un momento determinado, ¿no? El, el haber es un momento de gran intensidad y esta es una palabra que también sale en la bibliografía revisada, la intensidad del momento, esta necesidad de control, que no te falle nada, que la familia esté bien atendida en aquel momento, que los medicamentos funcionen, que en estos casos de donación que todos los equipos estén en el momento, ¿no? En el momento de la asistolia. Todo esto es muy de una gran intensidad. Pues tendríamos también el tema de la distorsión del tiempo. Sale en varias entrevistas, ¿no? Una sensación de que el tiempo se para, que el tiempo pasa rápido y lento al mismo tiempo. Es una sensación que se ha de vivir, ¿no? Pero esto lo explican, ¿no? Además, la ley obliga a cronometrar, ¿no? Cuánto rato está hasta que no se para el corazón y esto crea una tensión también, ¿eh? Un- una gestión del tiempo muy especial. Incluso estamos hablando de hacer alguna investigación específica sobre este fenómeno. Pues en este momento también hay el papel de la familia, que es crucial, ¿no? Muchas veces las familias ya llegan muy ajustadas a la situación, pero si no, se crean problemas y aquí es cuando también se reclama, ¿no? La presencia de trabajo social y psicólogos para este momento, para acompañar a la familia.
Y en este momento también habría el peso de la carga moral, ¿no? Y hemos visto en la entrevista como dos perfiles. El que se siente causa, el que se siente que está matando y que muchas veces va a quedar con un sufrimiento por esta vivencia, esta carga moral. En cambio, vemos otras profesionales que se sienten un instrumento no para matar, como sería el otro, sino para liberar a una persona de su sufrimiento, ¿no? Y estas personas normalmente es una serenidad y una satisfacción lo que muestran en relación a este momento. Más o menos. Y ¿Algo que añadir? sí, que en general los que muestran más sufrimiento, aparte de los que se conciben a sí mismos como agentes de algo y no como instrumentos, am, son las personas que habían establecido un vínculo fuerte con el paciente, ya sea porque era un paciente de hace muchos años o porque la relación, aunque haya sido de un mes, ha sido muy intensa. Y estas personas mostraban en el momento de la entrevista que estaban sufriendo un duelo, ¿no? Pero era un sufrimiento que no era moral, no era por lo que habían hecho o lo que había pasado, sino porque ellos tienen un duelo por la muerte de esta persona. Muy bien. Y un poco, y nos vamos a la última fase, al cierre, ¿no? En ese sentido. ¿Puedo Cierre. añadir una cosa Sí, solo? claro, claro, Patricia. Sí, Que es también tener en cuenta que la ley establece que es el paciente el que elige el lugar de la muerte. Y entonces tenemos casos que se llevan en primaria y que la persona solicita morir en el hospital, casos que van a ser donantes y por lo tanto tienen que ir al hospital, y pacientes de hospital que están llevando profesionales del hospital que quieren morir en el domicilio. Y eso implica que los profesionales, el médico responsable y el equipo, tienen que desplazarse a áreas que no, cuando hablaba antes Xavi de la importancia del control, ¿no? Te obliga a profesionales a desplazarse a centros que no son los suyos habituales, y eso también, ¿no?, genera tensiones, ¿no? Y tiene su parte buena también porque hay una colaboración que no estamos acostumbrados, pero para el profesional que se desplaza es como un área de incertidumbre de esto cómo se hace, no es mi sitio habitual. Ya está, era eso. Como aspecto de incertidumbre que genera. Nos vamos al cierre y un poco... sí. sí, bien. En el cierre lo que manifiestan los profesionales es la necesidad de parar, que no siempre es posible por las agendas que llevamos, pero la necesidad de decir, de dar valor a lo que acabo de pasar. Por otro lado, la necesidad de cerrar, de cerrar el círculo, ¿no? De poder hablar con tus compañeros, de hablar con la familia, la necesidad de cerrar bien lo que ha pasado. Y lo otro que sale es la necesidad de reconocimiento, la necesidad de reconocimiento de tus compañeros y también de la institución. En este sentido, hay mucha soledad muchas veces, ¿eh? Como si esto fuera una responsabilidad casi individual y de hecho es una responsabilidad de la institución, ¿no? Del equipo. Y en general, en el cierre, claro, nosotros en esta primera fase hemos enfocado en las tensiones y en los malestares, pero en el cierre muchas veces salen sentimientos de satisfacción, de aprendizaje, de un acto de compasión, de un acto de amor, de que, el- 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 en el cierre muchas veces hay esta manifestación, ¿eh? Más de bienestar que de tensiones. Tensión. ¿Algo que añadir, Patricia o María? Yo no. Bueno, recalcar la importancia de la institución en el cierre, sobre todo,
¿no? Es ese respeto a que el profesional se reponga y lo procese, porque no deja de ser una cosa nueva, que no estamos, ¿no? Que los profesionales no estamos acostumbrados, y es esa necesidad de construir un lenguaje nuevo, y para eso necesitas un espacio y un tiempo que sí que te lo tienen que dar la institución. Muy bien. Yo creo que hemos dado un repaso a un poco cómo lo habéis hecho y cómo y cuáles son los principales resultados que habéis sacado. Algunos temas que os ha generado, ¿qué os genera en el debate esa cuestión? ¿Qué pensáis que a raíz de estos resultados que habéis contado, creéis que hay que replantearse, hay que plantearse de otra forma, hay que hacer de forma diferente? ¿Qué es lo que pensáis? Bueno, revisando la bibliografía, casi todo lo que hemos hablado sale en la bibliografía internacional, ¿eh? Pero lo que no sale es este estrés burocrático, este estrés administrativo. Después, am, la ley impone un procedimiento que, que es bueno porque te da seguridad al paciente, da seguridad al profesional, pero sí que es evidente que se tendría que este procedimiento hacerlo un poco más médico y no tan administrativo, porque al final parece que estás vendiendo un piso. No sé si me explico, ¿eh? Has de seguir unos... Esto sería un factor de discusión, ¿eh? En el resto del mundo no se hace un control pre y un control post eutanasia, y en cambio aquí sí. Y el control pre tiene estas virtudes, ¿no? De seguridad, pero se tendría que buscar la manera de hacerlo más ágil, porque los profesionales, si no, van a ir entrando, creemos nosotros, en un proceso de objeción de conciencia camuflada, que no es de conciencia, sino que es de sobrecarga y que, y que está aquí, ¿no? Después, el otro es el excesivo protagonismo médico. Todo pasa por el médico y aquí somos todos en este barco, ¿no? Pero al ser, la ley casi solo habla de médicos, ¿no? Y esto es una sobrecarga y un menysteniment, Un perdona, menosprecio, sí, una no tener en cuenta el rol enfermero, psicólogo, trabajador social, que sea Social, que sería un tema fundamental, es evidente, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, Y que el por tanto otro, centrado muy en el médico sin la sí, participación del resto de profesionales que sí, forman parte del proceso en sí, ese sí. sentido, ¿no? O que Intentar deberían formar parte. intentar agilizar los procedimientos y intentar poner a todos los que participamos en la práctica clínica en este lío. Y lo último es el tema del presupuesto, ¿no? Claro, una visita de eutanasia puede ser 1 hora y media, 2 horas, cada vez, cuando has de plantear la donación, es un trabajo, cada caso muy importante y trabajas con la familia, de que no es, no es recetar un paracetamol. Pues claro, no hay presupuesto específico para esto y el sistema, mira, yo me alegro mucho y casi que no me lo creía cuando apareció la ley, ¿eh? Pero claro, aparece en el momento que está el sistema absolutamente destrozado por el COVID. Això és veritat, eh? Vull dir que hay una sobrecarga y un sistema muy tensionado ya por el COVID y que esto también aún no nos hemos recuperado del todo, diría yo, ¿eh? De que serían estos tres Esos tres aspectos, ¿no? aspectos. ¿Algo que añadir, Patricia, María, a lo que ha planteado Xavier, de los aspectos a mejorar o a cambiar o a añadir, ¿no? ¿Algo que comentar?
Bueno, una cosa que sale, es decir, la ley se aprueba, digamos que cae la ley, ¿no? Y confía en la voluntariedad de los profesionales implicados. Pero corremos el riesgo de que si no se modifica la actuación global, la gente se van es un agotamiento de los profesionales implicados. Y lo que hay que reivindicar son gestos pequeños pero muy importantes, como es el trabajo en equipo, como un reconocimiento, es decir, gestos pequeños que reconozcan el esfuerzo que acaba de describir Xavi y faciliten que se pueda continuar, porque claro, cada vez es un profesional, en general, muchos casos es un profesional diferente cada vez, tendría que ser una estructura un poquito más facilitadora, tanto la parte burocrática como la parte de la atención en equipo, porque al final es la mejor, el sufrimiento, ¿no? Los que lo solicitan es un sufrimiento que es multidimensional, por lo tanto el profesional que lo aborda, además de hacer los trámites, tienes que abordar este sufrimiento y la mejor manera es con un enfoque multidisciplinar. Y eso habría que reivindicarlo, que en la ley no lo contempla. Y eso es un apoyo también a ese profesional para acompañar mejor. Sin duda alguna. ¿Algo que añadir, María? Bueno, solo recalcar como el tema de las objeciones, ¿no? Que es algo que al final acaba siendo circular, ¿no? Porque cuanto más cansancio hay del profesional, más objeciones de facto, ¿no? No de conciencia, sino de facto habrá, y entonces más sobrecarga habrá en los pocos que queden, estos voluntarios, ¿no? Que queden, y al final puede llegar a un colapso, ¿no? Una última pregunta. ¿Vais a seguir investigando en este tema? ¿Qué líneas de investigación futuras tenéis? Un poco por dónde vais a ir investigando, si no es mucho preguntar. ¿Qué Bueno, vais a hacer? bueno, claro, esto es, para un investigador es un gran momento, porque es un fenómeno nuevo que es muy necesario saber qué está pasando. Am, a- eh, Inmediatamente nuestro foco está en las buenas prácticas. Después de estos tiempos de experiencia, intentar, porque las buenas prácticas que tenemos publicadas son de Holanda, un sistema sanitario absolutamente diferente al nuestro, y un entorno sociocultural también diferente. Por tanto, esto nos parece que es una necesidad. Y en cuanto a investigación, bueno, hay el tema de la gestión del tiempo, por ejemplo. Patricia, que esto es un tema que es muy interesante. Después, con María también y con Pera Torán, nuestro director, ¿no? Hablábamos de que sería muy interesante tener acceso a la base de datos, ¿no? De la Comisión de Garantía y Evaluación para averiguar más sobre esta realidad, evidentemente con una protección de datos garantizada, ¿eh? Pero esto sería muy importante, y aprovechar que Cataluña es pionera en todo esto puede servir también para el resto del Estado para ir, para ir avanzando en un derecho que la verdad, estamos poniendo muchas trabas. Hay gente que lleva un año esperando que le hagan la eutanasia. Y Y es esto, evidente que quien espera desespera, y en ese sí, sentido hay que agilizar los trámites, a pesar de que Cataluña tenga un trámite mucho más sencillo que en otras comunidades autónomas donde hay incluso más gente que se queda a la espera de poder generar el proceso de ayuda a la muerte, pero es evidente que una agilidad mayor, una participación más activa de otros profesionales, un abordaje de alguna forma más multidisciplinar seguramente tendría efectos beneficiosos para que el proyecto de eutanasia no genere tanta tensión y por tanto sea más fácil de llevar a cabo. Pues muchísimas gracias, un placer haberos tenido en esta entrevista de Gaceta Sanitaria, de este artículo recién publicado que sin duda alguna de un tema nuevo, como ha dicho Xavier, de un tema que
Por tanto, al ser un tema nuevo, necesita investigarse, conocerse para que el proceso vaya mejorando todo el hecho de que la eutanasia sea un proceso más fácil para todos. Mil gracias, un placer. Muchas gracias, Juan. Gracias, un placer.